Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Motor, saben ustedes que se escribe con M de miércoles, porque es el día miércoles, como es hoy, cuando dedicamos este espacio radiofónico a comentarle asuntos que tienen que ver con la automoción, con el deporte del motor, etcétera. Y también se escribe con M, motorgallego.com, donde se encuentra, como siempre, Julio González. Julio, buenos días. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, hoy tenemos a un piloto de rallies, pero que en lugar de federarse en Galicia, a pesar de ser gallego, está federado en Asturias. Y tiene una gran faceta solidaria. ¿Ah, sí? Cuenta. Sí. Apoya siempre a la asociación O Ralliño de Baixo Miño. Siempre que organiza cualquier evento, cualquier concentración, nuestro invitado está siempre al pie del cañón. Como tiene que ser. Dani Muiños, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Dani, a primeiro na testa. Por que estás federado en Asturias e non en Galicia sendo galego? A ver. Bueno, iso surgiu o ano pasado, nada, decidimos federarnos en Asturias, como nos vale para correr algunha prueba de aquí, que temos que correr algunha de Galicia máis que nada por tema de patrocinio, e sempre intentamos facer unha ou dúas que son as máis cerca da casa, pois nada, decidimos federarnos en Asturias, porque, bueno, non estamos de todo conforme con todos os propósitos que plantea a Federación. O sea que te levas ben con Corral, vamos. Bueno, personalmente non o conozco, claro. pero bueno, non me imagino que moi ben non me levaría. Hola, Dani. Hola. Con la licencia asturiana puedes competir en cualquier federación, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Madrid, en cualquiera, ¿no? Sí, puedes correr en cualquier punto de España. ¿Y aquí no te pone ninguna pega el señor Corral? A min, en principio, no. De feito, nós o ano pasado fixemos o Rally de Noia, o Rías, e despois fixo o meu irmán o Surco. O sea, non tuvemos problema, porque a licencia agora ao ser única, entón me queiras. De todos os xeitos que non lle des ideas, Dani. Perdonadme un segundito, que ya sabes, Dani, que aquí en nuestro programa pues tenemos un patrocinador, y nuestro patrocinador es Augasa, y naturalmente hay que comentar un par de cosas respecto a ellos. Su concesionario oficial de Mazda en Vigo ya está abierto tanto el taller en Andarón 28 y en Gregorio Espina 5, total, a tope ya. Y ya se pueden ver también los coches de la gama nueva, incluyendo uno pequeñito, el nuevo, el Mazda 2, que es una cucada. De momento no se puede probar, pero lo que sí hay son unas ofertas espectaculares, tanto en nuevos como en kilómetro cero, en Gandarón 28 y en Gregorio Espina 5, como decía. Hay que llamar porque, ya saben, aquello de la seguridad. 986 26 23 00. Repito, 986 26 23 00. Y hay que decir algo también que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Augasa se ofrece a hacer la desinfección del coche de todos los sanitarios del área de Vigo de forma totalmente gratuita, tanto si tienen un Mazda como si tienen cualquier otra marca, eso sí, haciéndolo con cita previa. Nuestro patrocinador, Augasa. Seguimos adelante con la entrevista. Julio. Dani, sois un equipo pequeño, corres con tu hermano Alberto. Sí. Tú vas de piloto, tu hermano es copiloto. Sí. Pregunta, ¿le obedeces? Intento no. Sí, a ver, eu empecé a correr non fai moitos anos, empecé a correr no 2012, el xa empezou antes, el empezou no 2008 de copiloto. Bueno, a ver, eu nese aspecto pues, axudoume moitísimo, sobre todo no tema das notas, que eu non tiña ni idea, non? Teño que obedecerlle, non me queda outra. Non se queda máis remedio. Exactamente. Os irmáns sempre se levan ben. Débense levar ben. Bueno, había unha historia deste que se contan na aldea que decía unha mulleriña a outra, e dice: ai, mira que ben se levan eses irmáns, que dá xenio velos. E dilla outra: xa heredaron.
Dani, va a ver, está de momento todo suspendido, pero que probas tiñas pensado facer este ano a parte do Rías e do Surco? Pois, a ver, empezamos co Rally Sprint de Cacabelos, que en Ponferrada, ese sí que pudemos facer, que foi en febreiro, antes de parar polo tema da pandemia. Tiñamos pensado ir a Favero tamén, que en Ponferrada, que se portan super genial con nós. Despois tiñamos o Rías, o Surco estaba así un pouco no aire, porque nos comentara un compañeiro de que probáramos a ir a correr ao Rally de Llanes, en Asturias. Sí. En principio, Princesa Asturias, o que xa fomos o ano pasado, foi unha chulada de rally. Será o noso planteamento para este ano, pero bueno, un pouco así de mala maneira. Bueno, eu penso que non sei se fará algunha prueba, se non se farán. Eu penso que non, porque, bueno, eu primeiramente doulle prioridade á salud. Despois, se se pode facer algunha carreira con algún método de seguridade que te podes adaptar a él, pois sí, pero se non, en principio, me imagino que non sei, calendadas aquí en Galicia e 5 ou 6 pruebas, pero non sei como será a historia. ¿Y qué opinas de lo que está haciendo la Federación Gallega de Automovilismo gestionando esta crisis? Porque va por el 5º calendario, o sea, van 5 calendarios que lleva sacado, la norma de higienización en los coches, que después la comentaremos, que es un auténtico cachondeo. ¿Qué te parece tu opinión como piloto? Bueno, a ver, sacarán 5 calendarios máis de aquí a septiembre, que creo que é o primeiro rally que teñen calendado, que o Rías, me parece, se non me equivoco. El primer fin de semana de septiembre, sí. Sí, de aquí a septiembre pois volverán a sacar outros 5 calendarios. Porque, non teñen outra cousa que facer? Por exemplo. Non sei, a ver, o tema non é fácil. A ver, eles, por un lado, están buscando solucións, pero, por outro, non se dan moita conta do tema de que, por exemplo, eu falando outro día con un de Surco, dicían, no, claro, que nós o diñeiro todo que recaudamos é daqui de empresas pequenas de aquí locales, hoteles, restaurantes, bares e tal, e isto levan 2 meses cerrados, que a mí se me dá esta vergonza ir a pedir o patrocinio. É normal. Claro, entón, non sei porque non o vexo nada claro. O campeonato non sei como si sale adiante, non sei como será a historia. O tema de desinfección de coches e todo, a ver se nos miran a temperatura nos dentro do coche nun Rías Baixas en setiembre ou en agosto, a ver se pasamos de 37 graus, que eu creo que sí. Non saldremos a correr nadie. Dani, para rematar, tiñas coberto o presupuesto para as probas que ibas facer, non? O asunto sería, como tu verades que buscar cartos agora, a cousa iba a estar complicada, non? Pois moi complicado, vamos a ver, moi complicado na miña forma de ser, porque, a ver, os patrocinadores estos que teño son empresas pequenas e medianas de aquí do contorno, pois eu este ano se fixera algunha prueba máis, pois tendría que pagala eu, máis que nada, porque eu non teño cara de ir a xunta nadie a pedir de patrocinio, inda que xa o teña, inda que quedaran comigo a principio de ano de que sí, que non había problema, pero eu tamén entendo polo momento financiero e económico que estamos pasando, que esta xente mellor leva 2 meses sin traballar, sin generar diñeiro. E máis de un estará o mellor nun ERTE. Exactamente. Non, a verdade é que isto foi unha desgracia que afectou a todos, e como ti dis, o máis importante de momento é salir para diante sen deixar a salud polo camiño, e despois de competir xa teremos tempo que... Sí, eu penso que sí, pero bueno, como lle están dando tantas voltas, non sei se é porque o mellor por parte da Federación xa, como dixo Corral outro día, que xa cobraran as subvencións, pois me imagino que se non fan pruebas, X pruebas tendrán que devolvelas. Ai, claro. Entón, pero non di nada de devolver os cartos aos federados, inda que non corran.
No, dixo que no. Dixo que no, que se olviden. Claro. Que se olviden. Ai, Dios mío. Bueno, pois ao mellor oíche, ao mellor esa solución que ti topache de marchar para Asturias, a máis de un se lle ocurre, porque algún xa está pensando en empadronarse en Ponta da Lima, aí ao lado da Baixo da Ría, e acabamos antes. Pois mira, eu xa te digo, estuvemos tamén este ano valorando en ir a facer polo menos algún rally a Portugal. Sí, claro. Pero non o tiñamos claro co tema da licencia, sí. Porque para ir a correr a la fecha falta un seguro de repatriación e un visado, que tens que pedir a Federación Española. O mellor se paga unha carreira, pois sí que te fraccionan, pero se non, creo que tens que pagar o seguro de todo o ano, o sea, o visado e o seguro de repatriación. Entón aí xa a licencia xa se vai cara. Claro. Pero se facer algunha prueba aquí que nos queda nos cerca, que non somos daqui de Tui, pois estuvemos dando así unhas voltiñas. Pero bueno, ahora parar todo, nada. Dani, que ben coñezo eu Tui, Sí? Ao mellor máis que a ti. Pois, ti eres de aí? Sí. Pois eu botei aí 9 anos da miña vida, pero desde o ano 60 ao 69. Estudiei o bacharelato aí no Instituto de Tui. Igual o conoces algo máis que a mí, sobre todo antes do 83. Exactamente. Querolle moito a esa cidade. Aí botei parte da miña nenez e bueno, hasta que marché a estudiar a carreira a Madrid. Así que xa dei uns cuantos paseos pola corredeira, bueno, en fin. Pues, ainda estaba aí o Cabo Fradera, No, ainda está, Ainda está, xa. Ainda non foi de fondo. É unha cousa que moita xente non sabe, que o río Miñanao habla esta Salvaterra de Miño. Porque hai uns canales polos lados, non sei se os manteñen agora, e por eso había, daquela tiña máis sentido que agora, estaba o Cabo Fradera, que era o que patrullaba para que non houbera extraperlo, que se chamaba daquela. Pero había igual. Como ten que ser. Dani Muiños, piloto de rallies, unha aperta moi grande, suerte, e bueno, a ver se non perde la man para cando che toque volver a coller un coche. A ver, esperemos. Non vamos ter que ir a volver a autoescuela. A este paso, bueno, xa están abertas, o sea que podes volver. Dani, unha aperta moi grande, teñas un bo día. Hasta loguiño, chao. Hasta logo, chao. Que tío máis salado el Dani, Julio. Sí, y como un del ejemplo de lo que él hizo irse a federar a Asturias, porque, por ejemplo, la Federación Asturiana está haciendo algo, la asturiana y la de Castilla y León, que están intentando por todos los medios devolver por lo menos parte, o si no pueden devolverlo porque ya han pagado los seguros y han pagado cosas así, que el año que viene los pilotos que están federados con ellas que tengan que pagar, si puede ser, menos de la mitad de la inscripción. No estaría mal, no me parece una mala idea. Oye, por cierto, que tenemos que mencionar a clientes nuestros de por ahí, de por la zona. Cuenta, empieza. Bueno, empezamos por Santiago, por SBC Gasolineras, en las estaciones de La Coruña y de Santiago. Y hay otra más ya, en la Estrada. Sí, pero es que en estas ponen al servicio de los clientes una máquina de ozono para higienizar ya. Totalmente gratuita. No sé si lo tienen también en la Estrada, pero en Santiago y en Coruña, la máquina para higienizar completamente gratuita. Doy fe, porque voy por allí. Sí. Y parking, pues oye, ya está abierto, sigue ofreciendo sus servicios también como parking ahora. Antes solo era de servicio al aeropuerto y a Renfe, ahora ya también está como parking. Royal Cars en Arcade ya está 100% operativo. Y a primeros de año pues ya tiene a todo el personal. N-Motos también están 100% operativas y te puedo decir 2 ofertitas muy buenas para la Forza 125 y para la Forza 300. Ah, qué bien. Regalan el seguro de la moto. Sí. Te regalan la geolocalización para que en caso de que te roben la moto sepas exactamente dónde está. Sí. Y una financiación increíble. Pero si puede ser que se llame antes al 986-194-111. 986-194-111 N-Motos, concesionario oficial Honda en Vigo. Seguimos. En Arrua Pateira 24. Bien. Y después tienes a Eduardo Rodríguez de Al Detalle, que ya está 100% operativo. Bien. Parecía que, igual que abrieron las peluquerías, que la gente quería lavar los coches, porque está a tope de trabajo. Y también, cita previa, por favor, en el 662-311864, en el parking de Policarpo Sanz en Vigo, que te deja el coche impecable. Y después neumáticos VV en Salcedo y Montecorreira a pleno rendimiento, y neumáticos Candeán exactamente igual, funcionando a tope. Bueno, bien. Bueno, vamos con la pruebita del Mazda 2. No lo probé todavía. Pero te lo sabes. Hombre, me lo estuve viendo. Aparte, como comentabas tú cuando hablaste del Mazda 2, el pequeñín, sí. Es un pequeñín de 4,10 metros de largo, ¿eh? Coñe. O sea, estamos hablando de 5 personas adultas, entran perfectamente, y un maletero de 280 litros. ¡Qué barbaridad!
O sea, que para ser el pequeñito es más grande que otros muchos. Sí, seguro. Bueno, y aparte incorporan lo que son los nuevos motores, el Skyactiv G microhíbrido y el D diésel. Ajá. Tienen un consumo a partir de 3,4 litros. Coño. O sea, y la versión menos equipada, para que te hagas una idea, la menos equipada ya trae arranque en pendiente, detección de peatones y obstáculos que te frena el coche, Sí. y control de tracción. Esa es la versión básica. ¡Hala! Esto lo voy a probar la semana que viene. Oye, ¿y la conectividad? Porque Hola. ahora a la gente le gusta llevar ya pues, su música en su ordenador, digo, en su teléfono y esas cosas. Conectividad total, tanto para iOS, o sea, para iPhone como para Android. Ujú. Y los motores van desde los 90 hasta los 115 caballos. En ese cochecito tiene que ir de vicio, de maravilla. Oye, ¿y hay algún comentario en revistas especializadas? Pues hay un comentario, y esto te lo iba a decir ahora, Sí. sobre los motores de Mazda. O sea, hay un comentario en Autovil, que es una de las revistas más importantes de la automoción en Europa, Sí. que un poco le echan la bronca, la culpa a las marcas que te tendieron a hacer motores pequeñitos, o sea, esos 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros, que le ponen un turbo, que en teoría es para echar menos CO2, pero en el momento que le das un poco de caña, echa más CO2 que uno normal. Es que lo que haces es enriquecer la mezcla. Claro, aparte el control de partículas, echa mucha más partícula al aire, Sí. y lo compararon con los motores de Mazda. Lo que recomiendan es que por cada cilindro, como mínimo, sea 500 centímetros cúbicos. O sea, 2 litros, vamos. Sí, un 4 cilindros es un 2 litros. Y un 6 cilindros, 3 litros. 3 litros. Con el sistema de combustión pobre, como es el que está haciendo Mazda, Sí. y que aparte lo están recomendando por todos los lados, que el motor del Skyactiv X de mezcla pobre, Sí. de 1 a 40, pues ese motor es de los más eficientes y de los que menos contaminan. Por eso tiene la etiqueta Eco. Claro. Un 2 litros de gasolina tiene una etiqueta Eco, porque es de los coches que menos emisiones, tanto de CO2 como de partículas. Qué bien. O sea Y que nuestros amigos de Mazda le han echado una pensada y se han arriesgado porque han sido los primeros en sacarlo. Y han acertado de pleno. O sea, lo que están comentando todo el mundo es eso, que esos motores son muchísimo más eficientes que motores que en teoría tendrían que emitir menos CO2. Perfecto. Bueno, oye, ¿hemos vuelto ya con las ITVs a funcionar o no? Sí, pero con restricciones. No te dejan salir del coche. O sea, tienes que estar tú dentro del coche, haces tú todo lo que ellos te van indicando, con mascarilla, guantes y demás. Pero bueno, tenemos 6 meses después de que se levante el estado de alarma. Es decir, si te cogió la ITV después del estado de alarma, tienes 6 meses después de que se retire el estado de alarma. ¿Qué pasa? Los gallegos, como somos muy, muy obedientes y somos muy serios, pues estaban colapsadas los primeros días la página web de supervisión y control. No había forma humana de entrar, porque todo el mundo estaba cogiendo cita, pero bueno, que no se preocupen, que hay 6 meses para pasar la ITV. Y ahora, pues oye, ya están más o menos funcionando y te están dando cita para 15 días aproximadamente. Oye, los que han vuelto también a trabajar son las autoescuelas, ¿no? Sí, las autoescuelas, las aulas a un 30%. Sí. Perdón. Las salas son 30% y las aulas, perdón, un 30%, y las prácticas en vehículo, pues oye, el monitor y el alumno. Sí. Pero, por ejemplo, en Vigo y en Coruña hay muchas zonas de alrededor, como puede ser en Vigo Nigrán, por ejemplo, La Guardia o Punta Areas, que vienen a hacer las prácticas a Vigo. Claro. No pueden venir solo con un alumno. Entonces, tienen permiso, cuando no son en la zona urbana, de ir hasta 4 personas dentro del coche. Con mascarilla, claro. Sí, con mascarilla, con guantes y con todo, por supuesto, perfectamente protegidos. Y después de cada práctica, lo que tienen que hacer es higienizar el coche, limpiarlo con alcohol, limpiar el volante, la palanca de cambios, desinfectar el freno coche. de mano, las manillas, cada vez que cambia, coche, claro. cada vez que cambia de alumno. Y después los exámenes, pues oye, lo mismo, con mascarillas. En los exámenes sí se exige guantes al alumno, al que va haciendo el examen, y como siempre, el examinador atrás y tú al volante y el monitor a tu lado. Bueno, pues mira, buena noticia también. Ya tendrían ganas los pobres de volver a trabajar, como todo el mundo, claro. Oye, es que se está abriendo todo lo que es el tema de motor poco a poco, pero está funcionando todo. O sea, cierto. es que lo ves ya vidilla, como se suele decir, ya ves vida. Ya. Oye, lo que sí se ha cancelado, como decíamos antes, es el Rally Surco, Narón y Noya. Pues eso, cayó en Surco, cayó Narón, cayó Noya. Hay única y exclusivamente 5 pruebas de momento, pero yo no creo que se hagan las 5 pruebas, como comentaba Dani. Está el Rías, que está patrocinado por Recalvi,
que sí se va a hacer, el San Froilán, que también se va a hacer, porque también está con Recalvi, y el de Mariña y Lucense, que también está Recalvi. Y quedan en el aire el Cocido y el Botafumeiro, y el de Ribeira Sacra de Orense. Ya. Esos son los que hay. Pero no se sabe absolutamente nada, porque yo estoy hablando con algunas escuderías y todavía no lo tienen nada claro. Ya. Por ejemplo, en lo que es en Rally Mix, en teoría, se van a hacer 2 pruebas. El primero es Cuntis, porque Cuntis se celebraba concretamente el día que entró el estado de alarma, ese fin de semana, era el rally de Cuntis Villatermal. Y el de Barbadas. ¿Cómo vas a hacer un campeonato gallego de Rally Mix con 2 pruebas? Ya. O sea, Sí, la verdad es que, claro. Es completamente imposible. Ya. Y después, subida de montaña, en teoría quedan 5 pruebas. La Saleta, Taboada, Oya y Marín, que sí me confirmaron que ya lo van a hacer. Sí. Dumbría no lo tiene claro y Tabodela tampoco lo tiene claro. Ya. O sea, estamos ahí entre voy no voy, si la hago no la hago. Porque es lo que se comentaba. ¿Cómo vas a pedirle a una empresa que está en ERTE, le vas a pedir que te dé pues 500 euros o 300 euros para tu prueba de motor? Está clarísimo. No, como diría el otro, no son buenos tiempos para la lírica, en este caso para los rallies. Claro, no le puedes pedir video porque, oye, estarán en ERTE, estuvieron cerrados lo Sí, que hombre, es que sí. Cuando se les permita abrir, se puede volver a retomar la actividad porque es una actividad que les genera retorno en la medida en que les hace una publicidad maja, agradable y, bueno, pues en el mundo del motor ya todo el mundo sabe que hay un montón de seguidores que saben lo importante que es el hacer las compras en aquellos sitios que están favoreciendo con su apoyo económico el desarrollo y el mantenimiento del mundo del motor. Oye, a ver, un par de cafradas, tenemos tiempo. Vale, pues mira, tenemos 2 aquí en Vigo. Las 2 nos tocarán aquí en Vigo. A ver. Que es un conductor de un patinete por la acera, ¿Sí? con velocidad excesiva, lo paró la policía porque no puede ir por la acera, Claro. y dio positivo por alcohol. En patinete y mamado y por la acera. Exactamente. Vaya por Dios. Es que no las piensan, bueno. No, ¿qué va? Esa también en Vigo. Un conductor se escapa de un control de la policía. Oye, qué manía tiene la gente de escapar a los controles, ¿eh? Sí, es que te van a pillar. Bueno, te van a pillar seguro y además es que como salgas pitando puedes tener un accidente y pillar a alguien. Pues es que esta persona casi pierde el control, salió a muy alta velocidad Sí. y casi arrolla a 3 grupos de gente que estaban por allí. Sí, sí. Al final lo detuvieron, por supuesto, o sea, es que no se puede escapar de la Guardia Civil ni de la policía, y dio positivo en 4 de las 5 drogas que detecta el test. Ay, Dios mío. Por eso escapaba. Ay, normal. Sí. No, lo que no es normal es primero que escape y segundo que conduzca en esa situación. Y yo no me voy a cansar nunca de decirle a nuestros oyentes que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos también parcialmente responsables cuando presenciamos comportamientos de este tipo antes de subir a un volante, de no parar a esa persona, porque con independencia de que se mate el solo, que generalmente no es el solo, es una auténtica bomba de relojería sobre ruedas. Y tenemos que acostumbrarnos a no permitir a nuestros allegados el salir a la carretera conduciendo un coche, que en principio es una herramienta de transporte e incluso una herramienta de disfrute, y que se convierta en un matahombres. No debemos permitirlo. Y cada uno de nosotros tiene una tarea importante que hacer cuando somos testigos, generalmente casuales, de este tipo de comportamientos, porque no es de recibo. Luego, naturalmente, ocurre lo que ocurre, nos echamos la mano a la cabeza, pero nunca nos miramos a nosotros mismos ni nos cuestionamos que en algún momento de nuestra vida hemos sido testigos de alguno de estos comportamientos y lo hemos permitido, como dice el otro, por no meternos en lío. Sí, pero desde luego, para eso están las fuerzas del Estado, que están haciendo un trabajo y que los pillan siempre. Absolutamente de acuerdo. Claro que ahora también eso es peligroso, ¿eh? Si haces cumplir la ley te pueden destituir, cuidadito. Sobre todo a la Guardia Civil. Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes ni se les ocurra moverse, que hemos terminado con la parte de motor, pero todavía nos quedan, primero, noticias para contarles desde Madrid. A ver qué está pasando, porque además hoy había sesión de control en el Parlamento y seguramente alguna novedad habrá encima de la mesa. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les van a contar lo que han encontrado
en las últimas horas entre las noticias generadas aquí en nuestra tierra, en Galicia. Volvemos enseguida, no se vayan, volvemos. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.